El repasador ya está mejor. Millones de Itaipú para el productor del programa. La productora Hechos Pelota, dirigida por Hernán Rodríguez Sotelo, productor del programa televisivo El Repasador, recibió un contrato de la Itaipú Binacional por 680 millones de guaraníes. El acuerdo contempla la provisión de servicios de publicaciones institucionales, pautas publicitarias y compra de espacios en medios digitales, redes sociales, televisión y radio. La adjudicación genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la contratación pública. El vínculo entre la productora y la binacional se torna más cuestionable al considerar que José Luis Rodríguez Tornaco, actual director de comunicación social de Itaipú, participó como panelista en El Repasador. Esta conexión directa entre el beneficiario del contrato y quien ocupa un cargo clave en la institución contratante plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso licitatorio. Una factura filtrada en redes sociales expuso la operación financiera, provocando la respuesta defensiva de Rodríguez Sotelo. El productor del programa no negó haber recibido el contrato, sino que justificó la adjudicación, argumentando que su empresa está legalmente constituida y ganó por mejor precio.